Bueno, Los historiadores hacen recortes de la... en realidad los historiadores hacen recorte de la realidad y hay una cosa que es clara, quienes hacen historia, nosotros mismos sentados acá, Pablo en el comando, ahí con Juancho, los chicos trabajando abajo, somos seres humanos y tenemos la condición de la subjetividad. Todo lo que hacemos en parte está teñido por cierto porcentaje de subjetividad. La tarea del historiador, esto desde el punto de vista de la historia como disciplina científica, porque yo también puedo tener mis posturas con respecto a, no sé, a nosotros no hace muy lejos, no hace mucho tiempo atrás, se nos hizo creer que 200 años de historias no existían y que la historia de este país se resumían a 10 años. Y eso es parte también de relatos ficticios que fueron alimentados y que la sociedad y que sectores económicos internos y externos compraron. Es parte de la lógica y de la dinámica de la sociedad. Para mí hay que ir hacia espacios superadores como esto, que podamos plantear realmente que hay otra cosa por detrás, que hay otra historia por contar. Y para mí eso es dinámico. Y el historiador, como les decía, hace un recorte de la realidad y está marcado por la subjetividad y por la impronta de la época en la que está trabajando. Hablando de un trabajo hecho seriamente, ¿no? Porque bueno, también es cierto, como dice Bartolucci, hay gente que cobra, es decir, que cobra para hacer una versión de la historia. Exacto. Porque no es nuevo, no lo inventé yo, la historia siempre ha sido usada políticamente para justificar los hechos del presente. Esto no lo hizo, no lo está haciendo Macri, ni lo inventó Kirchner, ni lo inventó Raúl Alfonsín. Es algo que todos los gobiernos hacen uso del pasado. El pasado tiene un uso político, varios usos, y entre ellos el uso político. Yo siempre he planteado y he defendido la idea del no uso político del pasado. Eso no quiere decir que no desconozca que el pasado se lo utiliza políticamente, porque es la fuente o el reservorio de acontecimientos para dar sentido a veces y justificar muchas decisiones que nosotros tomamos en el presente. Pero a mí siempre me interesa, o por lo menos generar espacios que permitan ir hacia ese otro uso del pasado que se acerca más a lo que está planteando Bartolucci, que decir, bueno, a ver, diversidad, no diversidad, día de la raza, día de los aborígenes, no aborígenes, porque a veces hasta uno dice aborígenes y ya te estás mirando a ver de dónde va a venir la lanza con la que te van a matar por haber dicho aborigen. Es decir, se genera como ese temor. Yo creo que lo mejor sería develar toda esa historia, ponerla sobre la mesa, que es poner la historia en la voz de los propios protagonistas, que es como dice Bartolucci, que está, porque no la inventamos nosotros, está atesorada, no sé si quieren, en el archivo de India, está atesorada en el archivo de India. Ir directamente a la voz de los propios protagonistas y a partir de ahí hacer la revisión de lo que nosotros estamos reproduciendo también como relato histórico. Yo siempre he dicho muchas cosas por ejemplo, no soy un gran lector, pero soy un seguidor de la figura de Manuel Belgrano. Sí. Y realmente cuando vos lees Manuel Belgrano y te situás en el contexto, por eso para mí es muy importante siempre lo de contextualizar la situación para poder tomar real dimensión de lo que está pasando, y uno lee lo que dice Belgrano en 1809 y realmente es una persona que tenía una cabeza configurada, pero no de avanzada. 10 veces más superior que la de cualquiera de nosotros que estamos sentados acá, y lo dice en un contexto social, político y económico totalmente muy distinto con respecto al nuestro, y aún hoy, habiendo pasado 200 años, muchas de esas cosas que planteó Belgrano, uno dice, bueno, ¿cómo es posible que todavía no hayamos podido interpretado eso que Belgrano lo dijo en 1809, cuando tenía toda una serie de componentes en su contra? Hoy, aún nosotros, con un montón de cosas a nuestro favor, tampoco lo podemos llegar a concretar ese pensamiento, o no sé, o el pensamiento estratégico o San Martín, o de gente que ha quedado relegada de la historia, porque más que Belgrano y más que San Martín hay una cabeza mucho más interesante para ver, que es la de Monteagudo. Monteagudo para mí es el verdadero ideólogo del proceso revolucionario americano. El pensamiento y las ideas que tenía Monteagudo eran realmente de otro mundo. Era una persona, como ahora decimos, una persona que no es de este planeta. Es decir, y dicen todo eso en un contexto. Y es cierto, hay todo otro sistema. Es decir, pero bueno, esto también es una realidad que hay que plantearlo, que es la sociedad está marcada por tensiones.
no lo inventé yo, lo dice Marx, es una confrontación, una dicotomía permanente de lucha entre las clases, y en esas luchas los relatos tienen mucho que ver, y acá, bueno, se entremezclan estas cuestiones, lo político, los intereses económicos del momento, que son reales, lo que dice, que no es que, porque si no, no me apoyo en el relato de Bartolucci para anularlo, porque quiere anularlo, porque tiene real. Cuando él habla de las concesiones petroleras en el sur, es real. Las concesiones petroleras en el sur se hacen sobre el abatimiento de lo que queda, de los vestigios de las comunidades originarias del sur argentino. Eso es una realidad, y es cierto. Muchas veces no se dice, porque es así, porque hay intereses económicos mucho más poderosos que tienen manejan cuestiones que los hacen mucho más favorable para decir, bueno, que esto se sepa y esto no. Pero para mí lo superador no es ni quedarme ni yo de este lado, ni Bartolucci se quede del otro lado de la mesa, porque nos convertimos en objetos de museos sin vida. No me quedo, sin vida, sí. y te terminás como solidificando, porque te convertís en una simple resistencia. Y lo mejor es tirar el tema sobre la mesa y en las mejores condiciones debatirlo, y como recién decíamos, llegar a lo más que podamos, o lo que más nos podamos acercar a la verdad, también entendiendo que estamos en una lógica de funcionamiento a nivel mundial de la que no estamos exentos, de la que tampoco vamos a quedar al margen, pero que lo interesante es esto, poder realmente sacar toda esa información a la luz y que la conozcan. Quizás ya, yo siempre digo, ya no, para mí no es una cuestión para nosotros, ni para Bartolucci, ni para mí. Es una cuestión, como él dice, para la nieta, para los que vienen abajo, porque son los que van a sostener si queremos hablar de una nueva versión o de versiones mucho más acercadas a la verdad, si no las formateamos desde ahí abajo, se pierden con nosotros, porque en la medida en que nosotros, en tanto partidarios o no, defensores o no, de determinadas ideas vayamos desapareciendo, esas ideas van a ir desapareciendo con nosotros. Pero igual, la lógica de la vida siempre tiene estas cuestiones, como que hay personas como del perfil de Bartolucci que recuperan esas cosas, sí, y que traen nuevamente al presente todas esas voces del pasado, que si no fueran por la postura de Bartolucci no las sabríamos, y tampoco se pondrían a debate en una mesa o en una conversación de radio. Entre las cosas que no sabemos en nuestro sur, en nuestra Patagonia, lo que decías vos recién, pero no lo muestran ahora, ni lo mostraron antes, ni lo mostraron nunca, pero si vos estás allá, te das cuenta de que la gente que está ahí sí lo tiene claro y sí resiste al avance y a las minas y a todo lo que va, están ahí presentes cada día, ¿no? ¿No cuidarías tu quintita, tu lugarcito donde naciste, que no se contamine? No, ya sé, sí. En el Mato Grosso, que no se talen esos árboles, claro, y que sigan desmontando. Pero digo, ellos allá en el sur, o nosotros, pues somos argentinos todos, sí, lo tienen mucho más claro, pero porque viven ahí, y a nosotros no nos muestran acá los medios de comunicación masivos, ni lo mostraron nunca, ¿no? Vos cuando estás allá, ¿qué es lo que te pasa a vos cuando estás con los ranqueles? Sí. Te das cuenta. Los ranqueles y en la provincia, en la gobernación. Yo a veces tengo que ir a la gobernación por problemas de papeles de la gente ahí. Y yo me quedo asombrado, digo que estoy en otro mundo. Claro, uno dice, pero ¿y esto nadie...? Estoy hablando con el gobernador de La Pampa y resulta que... ¿Y cómo no se sabe? No, para allá está, de la General Paz para allá es otro mundo, me dice. Bueno, no sé. Perdón, que no, por favor. Nos entusiasmamos demasiado nosotros. Sí, y me parece muy interesante y celebro el hecho de que se puedan discutir diferentes posturas, ¿no? Sí. Y diferentes visiones, y el hecho de traer relatos que a veces uno con el trajín diario y el tener que leer y cumplir con todo lo que tiene que cumplir, por ejemplo en la escuela, se olvida de que estamos hablando de personas. Exacto. ¿No? Fundamental. Porque uno, cuando las personifica, realmente se da cuenta de la dimensión de lo que sucedió. Entonces el relato que nos puede traer hoy usted, que le pone nombre y apellido a estas personas, claro, como que nos humaniza un poquito más, y es interesante, ¿no? Tener diferentes... Eso es lo fundamental que ellos también piensan. Acá ahora somos todos argentinos, tenemos un documento, tenemos que ir a votar, tenemos que hacer esto. Pero, por favor, acuérdense de las cosas que se deben acordar.
acuérdense de la contaminación. Tenemos un gran alto de contaminación. Acuérdense de esto, acuérdense del otro, de la educación de los chicos, por ejemplo, esa discriminación que existe. Entonces, el tema es que estén integrados y con las mismas oportunidades, y sobre todo que se cuide el medio, porque una cosa que es fundamental, el hombre de la tierra, todo originario, cuida su parte. Y si uno estudia en la historia mundial, porque yo, por ejemplo, me preocupé en ver ¿dónde eran mis abuelos Bartolucci? Eran abruceses del Áquila, que ahora tuvo el terremoto, todo. ¿Qué eran los abruceses? Era una tribu, porque los etruscos era otra tribu. ¿Y cómo vivían los etruscos? ¿Y dónde vivían? En ese mismo lugar. O sea, esa era una tribu hace miles de años que vivía en ese lugar. Y quiere esa tierra, ¿no es cierto? Y la cuida esa tierra. Y lucha. Acá es lo mismo. Pero allá, bueno, tuvieron que luchar contra los bárbaros, contra los hunos, contra toda esta gente. Hoy se conformó. Ya tienen una cultura de miles de años pero inclusive los romanos que llegaron a dominar todo, gran parte, hasta Inglaterra, hasta el África, ¿no es cierto? Parte del África. Bueno, inclusive eran diferentes. Porque si bien sometían a los pueblos, no destruían su cultura. Acá se hizo un desastre. Se avasalló la cultura, se mató la gente, se robó. Todo un desastre. Entonces, esa es la conciencia que uno tiene que tener, ¿no es cierto? De lo que se hizo, no para andar enrostrándole la gente las cosas en la cara. Solamente, como me dicen a mí el cacique y gobernador allá, para mejorar nuestras condiciones. No puede ser de que venga un francés acá y le abran las puertas así, porque seguramente debe haber alguna cosita por entre medio, y vamos a solicitar un sistema de agua. No hay. ¿Y por qué para el francés hay? Porque pagó un disparate por un pedazo de desierto que nosotros no podemos escriturar. Ese es el tema. Como vos lo dijiste, el ser humano. El ser humano. Y el ser humano es ese mismo que te dice muchas veces, no, porque los mapuches eran chilenos. No, señores. Eran seres humanos que por ahí, ante una aparte de gente, yo veo mucha inocencia. Entonces vos le decís, mirá, tenés cuidado que fulanito te va a atacar, entonces vos venís conmigo y lo atacamos primero. Y el tipo se queda. Entonces muchas veces, porque los arranqueles y todo han luchado a favor del gobierno. Han luchado a favor del gobierno en muchas guerras. Y después se han traicionado sus intereses, su falsedad. Justamente ahí entra la parte política. Pero vos, cuando ves eso, y ves que hoy día mismo siguen pasando un montón de cosas, hoy disimuladas. Porque antes, por ejemplo, un rico, digo rico, yo no tengo nada contra los ricos, primero, pero cuando digo rico, los grandes estancieros, los Martínez Dios sí que tengo, los Pedro Luro, que pagaron los fusiles Remington, porque no tenía ni la nación la plata para comprar los Remington. Entonces se juntaron los dos, le dieron 1.600.000 pesos fuertes al Congreso para que les pagara los fusiles, a los Remington a Roca, ¿no? Esa gente que fundó la Sociedad Rural en 1866, esa gente habría que verla, revisar cómo consiguió sus tierras. ¿Qué es esto? ¿Vos crees que lo va a hacer? Nada, si son los que están en el poder. ¿Quién va a hacer algo? Nadie. Y si fueran gente como la gente, porque antes el patrón decía, vaya, haga imperativamente. Ahora no, te hace con una sonrisa, pero te extorsiona de la misma manera, te quita tu haber. Querían poner la educación privada. Nosotros nos quisieron levantar una escuela allá en Árbol Solo, que van 20 indios, 20 indiecitos. ¿Para qué? ¿Por qué la querían levantar? Porque hay más ignorancia. Lo podemos manejar mejor. Estos indios, ¿para qué los queremos? Ahí está el secreto. ¿Me entendés? En tener una educación más distribuida, un ingreso más distribuido y un montón de cosas que desgraciadamente no nos damos cuenta nosotros mismos de lo que ocurre. Por eso es muy difícil a veces. Yo a veces tiemblo cuando voy a hablar en algún lado, porque por ahí tengo que decirle, como recién le dije, que yo me iba, por ejemplo. ¿Por qué le dije eso? Porque me siento tan
tan solo en un montón de cosas, ¿me entendés? Tan solo que seguimos y entonces yo veo el mundo que vivo acá cómodo y después veo el otro mundo, el mundo del sacrificio, el mundo de los despojados, el mundo de los donde los abogados caen para robarse una tierra, sea cual sea. Y sí, corazón. Entonces digo yo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Te das cuenta? Y uno no sabe para dónde arrancar. Entonces, bueno, sí, aprendí una cosa. Tengo una posición y no me la mueven un centímetro de ahí. No le tengo miedo a nadie, salvo a Dios. ¿No es cierto? Y lo que adoro y quiero es a la Madre Tierra. La Ñuque Mapú para nosotros. Porque ella es la que nos da el alimento, nos da todo. A partir de ahí, nosotros por eso vivimos. ¿No es cierto? Y es la que tenemos que cuidar. Entonces, bueno, ese concepto primitivo, pero actual. Porque el día no tenemos otro planeta para decir, bueno, ese ya lo ensuciamos todo, lo pudrimos todo, nos vamos al otro. No, estamos acá. Entonces la concientización de eso. Y basado en la historia, también uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado si esto hubiera sido diferente? Si en vez de matar tanta gente, si esto, si el otro. Entonces uno tiene que plantearse muchas veces esas cosas, que no se la plantea. El hombre hoy actual y cada vez más nervioso, uno se asombra del ritmo de vida, de la gente, cómo está nerviosa. Y bueno, y eso es el problema. Yo cuando era chico era diferente la Argentina de lo que soy. Y sin embargo, ya la inmigración estaba cerrada prácticamente, porque y son los hijos de aquello. ¿Y entonces qué pasó? Pero también tenemos que cuidar un montón de cosas que vienen del extranjero, así, subvertidas, despacito, se meten, nos traen vicios, nos traen en una danza, en una moda, en un montón de cosas, vienen metiditas, un montón de cosas contaminantes. Eso, pero ¿sabes qué pasa? Yo pienso, me lo dijo a mí ese gobernador, dice, para eso tendrían que ser muy inteligentes los gobernantes y realmente querer a nuestra patria, quererla de verdad, no querer su bolsillo, su lugar, su familia, querer todo. Eso se llama ser patriota. Otro patriota que había, José Hernández, porque un montón de cosas manifestó, y yo estoy en un todo de acuerdo con Alejandro, porque para mí Belgrano y San Martín son los dos únicos próceres que acepto como próceres. Y de Belgrano, pobrecito, que lo único que tuvo para entregarle al médico que lo atendió hasta el último momento, el reloj, y que el padre Castañeda, cuando en el único periódico que había en ese momento, puso en un funeral triste y sombrío, en una iglesia junto al río, enterraron al ilustre ciudadano don Manuel Belgrano, porque nadie estaba ni para darle el requiem. Humberto Bertolucci en la municipal, con nosotros en este día, compartiendo esta mesa, profesor Alejandro Cortés. No, una o dos, si se me permite, reflexiones. No, todo lo que usted quiera. Después ustedes pueden charlar en profundidad. No, yo mientras vos hablabas y Bertolucci hablaba, me surge una reflexión del valor que tiene la lectura, ¿no? El valor que tiene leer, más allá de los planteos, más allá de donde se haya formado uno, más allá de la condición social, más allá de lo que la vida y el destino le haya deparado a cada uno, de lo que uno haya podido lograr, producto de su esfuerzo y de las posibilidades y hasta, si querés, hasta de la suerte que uno haya podido tener a lo largo de la vida, la importancia que tiene el leer, ¿no? El arma que es la lectura, ¿no? Por eso yo soy más allá, sin meterme en la discusión, porque es un personaje que enseguida, este es el problema que tenemos nosotros en la historia argentina, enseguida nos vamos a los extremos, o lo levantamos y lo tenemos arriba del pedestal durante un tiempo y ya después cuando no lo queremos más lo boicoteamos y lo bajamos. Y así hemos hecho prácticamente con todos nuestros
con todos los quienes hoy son próceres, pero como bien recién decía Natalia, fueron personas, fueron seres humanos que, yo siempre digo, les tocó gobernar en un determinado contexto histórico, ideológico, político, económico, y bueno, y gobernaron a la regla del momento. Es como el mundo en el que nos toca vivir a nosotros. Hoy sería imposible hacer este programa de radio sin las tecnologías, sin internet, sin wifi, sería imposible. Y eso es parte de la lógica del mundo global. Y eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con la lógica de funcionamiento del mundo global, pero es una realidad, es la mecánica en la que yo estoy viviendo y es lo que hace a la realidad. Y en relación a esto yo leía un trabajo de antropología, que ahora no estaba tratando de recordar el autor, pero es de un antropólogo joven que hace todo un trabajo interesante que ve cómo explica toda la mecánica de desestructuración de las comunidades aborígenes en el sur argentino, pero también explica cómo las mismas comunidades encontraron de manera solapada, a veces u otras no, mecanismos que les permitió de alguna manera resistir a esa desestructuración a la que estaban siendo llevados. Y en la introducción hace un estado de situación, que es una especie de análisis de cómo estaba la situación sociopolítica del país en el momento, y encuentra, porque uno dice, y me acordé de esto por algo que estaba diciendo Bartolucci, que a veces se siente solo, como una voz sola en el contexto en el que estamos. ¿Y por qué? Y vuelvo a esto ahora que está Bartolucci, que volvió a la mesa, por suerte. Esto es decir, del valor de la lectura, porque en la introducción de este antropólogo joven, y con ese trabajo interesante, dice, pero no había nadie en ese momento que levantara la voz en contra de lo que estaba pasando, sí, y encuentra registros periodísticos y legislativos de Mitre, ¿no? De Bartolomé Mitre, y uno se imaginaría, cualquiera, con la sola nominación de decir Mitre, decía, no, Mitre estaría de acuerdo con todo eso que estaba pasando. No, es la voz legislativa que le da contexto al reclamo de esas comunidades aborígenes del sur que estaban siendo avasalladas y avanzadas por ese proceso de reestructuración y de desestructuración producto de lo que fue la campaña del desierto. Entonces ahí yo me quedé pensando en el valor del leer y no en quedarme en lo que escucho, porque no es lo que yo estoy diciendo, no es una verdad revelada. Yo siempre le decía a mis alumnos que lo que yo estaba diciendo no era una verdad revelada. Ni absoluta, que podía ser refutada al instante. Es más, a la otra clase, eso que yo había dicho quizás ya dejaba de ser, porque la dinámica de la ciencia va cuestionando permanentemente el conocimiento. Entonces, lo importante para mí siempre es decir, volvamos a la fuente. Volvamos a lo que pensaban los caciques, a los que pensaban las comunidades aborígenes, volvamos a los archivos, volvamos al pensamiento de Belgrano, volvamos al pensamiento de San Martín, volvamos a la fuente, que es una forma de salirse de eso que estábamos diciendo, de los relatos armados o gestionados o solventados, que muchas veces, si es real, nos dan una mirada de la historia. Y ni hablar de la realidad, pero no nos metamos en la realidad. Vayamos a la mirada histórica, que a veces nos dan miradas de la historia que son equivocadas. Di Meglio, por ejemplo, que es un historiador de moda de estos últimos años, ha hecho trabajos interesantísimos que aún me asombran a mí cuando los leo. Porque es cierto, uno se ha formado y se ha educado a partir de ciertos relatos como ya estructurados, ¿no? Y uno por ahí no tiene idea y no toma dimensión del valor que cumplieron, por ejemplo, las comunidades afroamericanas en el proceso revolucionario en ese día del 25 de mayo de 1810. Tan central, o quizás más importante, es el rol que cumplen, que el de French y Beruti, que eran chisperos que estaban chispeando y haciendo lobby político en la plaza. Pero eso pasa cuando uno realmente se mete en la fuente, que es lo que decía Bartolucci. Cuando yo trato de reconstruir lo que dice la comunidad aborigen de tal lugar, no en función de la voz que intermedió esa voz, que podría ser la de un historiador, sino digo, vamos a las cartas originales, vamos a esos relatos originales que de hecho han quedado, que se han conservado. Y ahí lo refutamos. Para mí eso es lo interesante que tiene la historia.
y que muchas veces molesta, por eso como bien dice Bartolucci, muchas veces se la calla, o se la solapea, o se la disfraza, porque generalmente, y yo estoy convencido, la historia es eso, es una ciencia de verdad, y muchas veces plantea verdades que son inconvenientes a los intereses políticos y económicos del momento en el que nos tocó vivir. Por eso vuelvo a esta idea, esta reflexión de decir, bueno, acá hay algo central, más allá de las cuestiones y de los planteos y del lugar que cada uno pueda tomar después y del lugar que cada uno quiera tomar. Esto de la importancia de la lectura, ¿no? Y yo siempre insisto que ya de ahora en más uno siempre, vieron que uno siempre echa culpa o pasa factura para lo que pasó, ¿no? Y nosotros estamos en una instancia de la vida en la que ya no tenemos a quién echarle la factura, porque nosotros somos los que tenemos que generar lo que viene. Entonces lo que viene tiene que ser lo más abierto posible, generar las mejores condiciones para que realmente absolutamente todos puedan lograr. Pero bueno, eso es parte de toda una construcción comunitaria y poder saber la verdad y poder mirar las cosas desde otro lugar va a demandar un esfuerzo muy grande, va a demandar que Bartolucci esté varios programas diciendo esa cuestión, porque eso también tiene que ver con una instalación. ¿Quién puede discutir que... cuando uno a veces hay relatos en gestión empresarial que se toma y dice, bueno, a ver, ante una crisis una empresa, ¿dónde van? Buscan relatos de cómo sobrevivieron cómo hicieron los incas para resistir el avasallamiento de los españoles. Y toman de esos hechos históricos esos nutrientes que tienen que ver con cómo resistieron, cómo lograron sostenerse, cómo a través del sincretismo religioso las comunidades aborígenes y los afroamericanos lograron seguir adorando a sus dioses, mimetizándose con la religión católica. Y lo hicieron tranquilamente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, van hacia esos casos. ¿Y eso qué es? Es volver a la fuente. Yo creo que lo mejor acá, a modo de decir, bueno, ¿qué tiene de valioso la mesa y el espacio y la posibilidad de tener este espacio? Es eso, la posibilidad de poner sobre la mesa la fuente, la información, que no sé si es la verdad absoluta, lo que yo pueda decir, lo que pueda decir Bartolucci, lo que puedan decir ustedes, es la información, y con eso refutar y a partir de ahí revisar y ir hacia una concepción de la vida que evidentemente reclama que es distinta, es decir, se cae de maduro que la relación del hombre con la naturaleza tiene que cambiar. Yo doy clases en superior ayer, una materia que se llama Análisis del Mundo Contemporáneo, y ayer hablábamos un poco de esto, de la lógica de la globalización, que con todo lo bueno que trajo, pero que la misma globalización socava su mismo sostenimiento, porque destruye sus bases naturales. Cuando Bartolucci habla del fracking del petróleo y de la contaminación vos hablabas de las mineras, eso es el mismo sistema que está generando la socavación del mismo sistema, porque está desgastando el recurso sobre el cual el sistema se va a sostener. Y como bien dice Bartolucci, bueno, ¿cómo se va a sostener esto a futuro? Es una gran discusión, más a la izquierda, más a la derecha, más de centro izquierda. Es una gran discusión que deben estar teniendo los grandes componentes del poder mundial, porque hay una realidad, el planeta Tierra es no hay otro, y hay que reinventar la vida sobre la Tierra con todo este contexto desastroso, por ejemplo, medioambiental. Si hay algo desastroso que ha generado la globalización, es el desastre medioambiental en el que nosotros estamos expuestos. Esto que nos pasa ahora a nosotros acá, que un día tenemos 30 grados de calor, al otro día baja la temperatura 5 grados, que de llover 5 milímetros pasa a llover 5.000. Todas esas cuestiones son alteraciones que en algún momento nosotros le vamos a tener que... Y ahí es donde cobra valor el conocimiento, porque uno diría, bueno, ¿y cómo hacían los aztecas, los mayas, los incas, los diaguitas? ¿Cómo sostuvieron la red? ¿Cómo generaban una relación? Bueno, tenían una relación distinta con la naturaleza. Pero eso va a llevar tiempo, y para mí lo interesante de esto es esto, poder ponerlo sobre la mesa para no seguir perdiendo tiempo, porque es cierto, se ha perdido mucho tiempo en encontrar, en que todo esto realmente sea escuchado y tenga valor. Pero para mí es bienvenido que se pueda de a poco, desde nuestros lugares, poder discutirlo, ¿no? Y bueno, y en la medida de lo posible darle alguna señal a Bartolucci de que no está tan solo. Pero no, bueno, yo lo entiendo, porque yo también desde mi lugar a veces, desde los lugares que seguramente ustedes desde el micrófono también por ahí dice, bueno,
estamos acá pregonando medio solo. Yo creo que no, que yo creo que en la información transcurre y eso va aprendiendo en mucha gente. Sí hay algo que comparto con Bartolucci, no hay todavía una movida comunitaria lo suficientemente concreta que diga que se juegue y diga, bueno, sí, tenemos que salvar, tenemos que... En nuestro caso tenemos algo muy concreto, decir, bueno, un día vamos a tener que tomar una decisión y decir, bueno, a ver, vamos a cuidar y a salvar la laguna porque es un componente central de nuestro crecimiento. Y eso en mínimo, en la microescala, no nos preocupemos por el petróleo en el sur ni las minas en San Juan, que también es un problema que nos va a afectar, pero es un macro problema que yo no lo puedo resolver. Pero nosotros tenemos un gran problema con la relación con la tierra y con la naturaleza, que es la laguna. Y como comunidad todavía no hemos decidido qué es realmente lo que queremos hacer con la laguna. Ahora, pero bueno, un poco esa es mi reflexión, ¿no? ¿Puedo decir algo? Porque nosotros, lamentablemente, también tenemos miedo. Tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque vos imaginate, nosotros supongamos un pueblo, ¿no es cierto? Un pueblo, somos todos amigos, ¿no es cierto? Entonces, hoy comemos un asado con él, mañana estamos con vos en un club, mañana estamos... Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la decisión que vos tomaste no es la correcta. Entonces tenemos el miedo de decirle, uy, me voy a tirar con aquel, ¿qué van a decir los demás? Porque van a decir que estoy a favor de aquel partido o del otro partido. Es así. Entonces, en eso muchas veces interviene esa política que como me dicen allá el cacique, hay una cosa que es elemental, dice, nosotros no somos políticos, ni estamos a favor de este, ni de aquel, ni del otro, aunque a veces nos tildan, ¿no es cierto? Nos dicen, no, vos sos, vamos a ponerle kirchnerista. Yo lo único que le pregunto, y me decía a mí, viste, porque yo soy un poco la parte lenguaraz de ellos, me han elegido como un referente en el sentido de que uno tiene un poquito más de labia, ¿no es cierto? Más bla bla, y después tiene más conocimiento, entonces te dicen, yo si voy capaz que no sé qué decir, me dice, entonces, pero vos vas y me representás a mí. Así me mandaron a hablar con el gobernador de San Luis, ¿no es cierto? Estuve con Rodríguez Sá en su momento, bueno. Pero pero él me dijo así, hay una cosa que es elemental, suponete, si vos necesitas algo, ¿no? Fundamental para la subsistencia, y vas y pedís, ¿no? Va a decir, o planteás, porque pedir, la palabra pedido no entra en ello, porque se consideran con más derecho de decir pido. Si era a mí, ¿por qué tengo que pedir? Bueno, pero eso es una cuestión de indios, realmente. Pero bueno, entonces vas y planteás esto. Bueno, macanudo, queda ahí en mesa, ¿apareció lo que quisiste? ¿Qué tenés que decir sobre si apareció? Si se hizo. Qué bien. Fabuloso lo que hizo fulanito. Y si viene el otro y no lo hace, no podés decir, no, está bien, no lo hizo. No. Entonces te pones, en cierta forma, de un lado de la política, ¿no? Entonces, esto lo estoy viviendo ahora, por ejemplo. Me han planteado un montón de cosas que en un momento determinado, y yo no soy kirchnerista, y me parece bien que investiguen a todo el que no tenga las manos limpias, porque ese es el problema. Los argentinos tenemos que ser honrados, correctos y eficientes. Pero, si vos ves, por ejemplo, ellos me dicen, fui la última vez, me dice, no vamos a poder usar la luz. ¿Por qué? Porque no tienen luces de red, sino que en un momento determinado, en el gobierno anterior, vamos a ponerle, llegó el ejército, hizo un censo. Ustedes viven acá, en el desierto. Tenés una casa de la otra, lo mínimo 15, 20 kilómetros, en un camino de médano. ¿Ustedes viven acá? Sí, señor. Permanentemente. Bueno, se fijan ahí por el padrón también a ver si está establecido. Bueno, tengo una orden de, si ustedes quieren, coloco una pantalla solar de tantos metros cuadrados y le colocamos una batería en la cocina con un cofre, todo un tablero y 5 lamparitas por casa. Mientras tenían los grupitos electrógenos, que muchos tienen, ¿no? Bueno, entonces cuando uno, digo, che, qué bien, mira lo que
fabuloso para la gente de la tierra acá, que tengas esta comodidad, el ahorro que te produce, a vos que estás nada más tenés como subsistencia los chivos, porque es arena y pura arena, porque le dieron las tierras en los peores lugares, por ejemplo los Ranquel, lo peor, donde terminan los caldenes, que ahí tienen un poco de precipitación y crecen los caldenes, bueno, de ahí para adelante le dieron las tierras donde no llueve, ¿no? Entonces están allá. Antes tenían otras tierras, antes de la conquista. El Lebucó, por ejemplo, es un lugar bueno, ¿no? Tiene el Monte Caldenes, tiene algunos pastos diferentes debajo. Entonces uno llega hoy y dice, no consigue más batería, no consigo más nada, no hay, ni siquiera para comprarlo y que nos den una facilidad. Entonces uno se plantea, ¿qué está pasando? Más allá del que está gobernando o no. ¿Vamos mejor? ¿Vamos mejor? Ese es el único que hay que plantear. ¿Vamos mejor? Y ellos te lo plantean. Y yo ahí sí le hago mucho caso. Porque yo acá puedo, más vale no hablo, nada, sigo con mi vida y nada más. Pero allá sí, porque veo el sacrificio de ellos. El sacrificio que hacen para que modernizar. No hay ninguno que no tenga celular. No hay ninguno que tenga un buen vehículo, porque como me dice, paisano, antes para andar en estos lugares tenías que tener el mejor caballo. Ahora tenés que tener el mejor vehículo, si es posible. Entonces tenés que tener... no tenés señal telefónica, tenés que esperar a las 9 de la noche, que por ahí baja la ondita con una antenita y todas esas cosas, que se pueden mejorar. Pero nadie lo hace. ¿Te das cuenta? No lo hacen. Y después dice, eso sí, pero tenés que después poner el votito. Cuando nos vienen a visitar, como dicen en muchos lados, antes de poner el voto y después se olvidaron de nosotros. Bueno. Celebramos, creo, estar en esta mesa, tener este espacio que es de todos y que gracias a Dios que tenemos, yo siempre lo digo, lo decimos nosotros acá los que trabajamos en cultura y celebramos que estemos nosotros aquí y ustedes también del otro lado, ¿no? Los que nos están escuchando, porque tenemos un lugar justamente para esto, para reunirnos, para conversar, para defender lo nuestro, para nuestra cultura, para todo, ¿no? Y todas las opiniones, que es la casa de todos, como decimos siempre, la radio municipal, la radio de todos, así que celebramos, creo que estemos reunidos acá, que esto haya sido posible. Humberto Bartolucci, muchísimas gracias. Profesor, muchísimas gracias también. No, gracias a ustedes, la verdad que un lujo y un lindo momento e interesante y replicable, ¿no? Para que sea el inicio por ahí de otros debates, ¿no? La posibilidad de la radio municipal es eso. También la posibilidad de generar este tipo de debates sin que nadie se sienta restringido por la condición ni social ni política de la que proviene, para mí siempre sobre la base en eso comparto con Bartolucci, sobre la base de la verdad o de la información que cada uno ahí, bueno, entiende que se acerca a la verdad absoluta más posible que ese, y después de ahí discutir y bueno, y encontrar puntos de alternativa, porque seguramente vamos a encontrar que hay 1, 2, 3 o 4 cuestiones en las que coincidimos, más allá de que después cada uno tiene su postura o su planteo o va a seguir mirando las cosas desde un lugar y otro del otro, pero que hay algunas cuestiones que son comunes. Por eso yo ahí rescato el valor de otras generaciones políticas, es decir, esto que muchas veces dice de poner los intereses comunes por sobre los intereses personales, partidarios o familiares. Y estas cuestiones, me parece que charlamos acá, tienen que ver con eso, con buscar puntos en común. Después, cada uno está desde el lugar que está, pero lograr poner por sobre delante nuestro esto que tiene que ver con una revalorización de nuestra historia profunda, de nuestras raíces, ¿no? Más allá de que después cada uno podrá tomar la postura que considere, pero para mí eso es valioso y eso no se debería perder. Para mí ha sido un gusto y un honor compartir esta mesa con ustedes, cosa que le agradezco muchísimo. Y a usted, señora Natalia, nuestra compañera, también. ¿Puedo agregar Bueno, primero agradecer y después también, pobre Natalia, ha quedado un poco, quizá con un montón de preguntas que por ahí las podemos
evacuar. Pero es bueno, y que la gente que está escuchando del otro lado también se quede con preguntas. Está bien, me parece muy bien. Y yo les agradezco mucho esto yo lo llamo un trabún, ¿no? Un congreso como tenemos nosotros a veces, allá nos juntamos todos y discutimos y un poco nos efervorizamos porque, claro, cada uno tiene su punto de vista, como decía Alejandro, y por ahí los jóvenes tienen otra visión y nosotros tenemos otra. Entonces, muchas veces por ahí, si se pasan de la raya para allá, para el lado de por ejemplo, ser muy aborigen, decimos, pero esperá, una característica. Hoy nosotros somos argentinos y el problema vos estás aplicando la ley que teníamos los ranqueles, pero resulta que ahora no tenemos más esa ley. Ahora tenemos una ley que es la ley de la República Argentina. Entonces vos te tenés que adaptar a eso, buscarle la vuelta a todo ese merengue, pero es así, le digo. No sé si hubiera sido que el mundo lo manejaba cada uno, los estados hubieran sido diferentes, las leyes diferentes y todo, pero hoy tenés que entender esto. Y en parte de eso vamos a partir de encontrarle solución a todas las cosas, ¿no es cierto? Y de aprender a escucharnos. Escucharnos, por supuesto, y saber las opiniones. Sobre todo es lindo, por ejemplo, discutir o cambiar ideas con personas como Alejandro, que tiene mucho conocimiento, porque muchas veces me ha tocado con gente que directamente decís, ¿para qué vine a este lugar? ¿No es cierto? Claro, porque pasa, vas a algún lugar, te invitan y por ahí desconoce todo. Entonces, ¿qué podés hablar? Cambio, una persona como él, que conoce muchísimo y todo, entonces uno puede cambiar pareceres. Lo mismo con vos o con Jorge, que mirá la inquietud de él de traer algunas cosas que me han llegado profundamente, lo que había leído anteriormente y todo. Bueno, todas esas cosas son muy importantes. Creo que esta reunión ha sido para mí muy, muy enriquecedora y muy linda. Y les agradezco a ustedes el hecho de estar acá. Y esperemos que la gente que estaba del otro lado también se haya enriquecido. Era la forma que queríamos recordar este 12 de octubre y que no quede como una efeméride más o como un feriado, un fin de semana largo. Gracias, Humberto. Gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Se despide de su programa. Gracias a vos. ¿Cómo? Es su programa. No, es el programa de los dos. En realidad es de todo. Así que bueno, yo muy agradecido y será hasta mañana, si Dios quiere, tempranito por acá nos vamos a encontrar. Gracias, Natalia. Hasta mañana.